Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Pharmazeut und Biochemiker Nicolás Freire und heute werden wir Deutsch lernen. Hola a todos y bienvenidos a esta lección número 9. Durante las primeras lecciones nosotros estuvimos familiarizándonos con el alemán. Vimos el abecedario, aprendimos la fonética de las letras, también aprendimos la fonética de ciertas combinaciones de letras, aprendimos los números del 1 al 1 millón, aprendimos a hacer preguntas frecuentes cuando estamos recién conociendo a alguien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Estás casada? Ahora nosotros nos vamos a adentrar un poco más allá en ver la estructura de la oración. Antes de iniciar también quiero hacerles acuerdo que deben practicar la escritura. Acá conmigo ustedes pueden aprender lo que es la fonética, pueden aprender o desarrollar lo que es la escucha del idioma, pueden desarrollar lo que es también el habla, el speaking, cuando ustedes repiten. Sin embargo, es importante que también desarrollen la escritura, porque así se les va grabando las palabras, el cómo se escribe, porque recuerden que en el alemán tenemos quizás cierta dificultad y cierta ventaja. La ventaja es que la fonética es bastante fácil. Ustedes con conocer ciertas reglas en cuanto a los sonidos, en cuanto a la fonética, ustedes son capaces de leer textos aún sin saber qué significa. Sin embargo, al momento de que alguien les dicta, por ejemplo, ausgezeichnet, muchas veces ustedes saben qué significa, ustedes quizás lo puedan ver y lo puedan leer, pero si ustedes quieren escribirlo muchas veces no son capaces. Y es por eso la importancia de que tienen que desarrollar todas las áreas del lenguaje. Dedíquenle 30 minutos, 40 minutos al escribir lo que van aprendiendo y van a ver cómo su aprendizaje se facilita muchísimo. Sin nada más que decir, entonces ya podemos empezar con la lección 9, Satzstücke. Satzstücke. La T y la Z suena como tz. La S y la T suena como sh. Y recuerden que la R siempre va a ser una R gutural. Satzstücke. Estructura de la oración. En el alemán, al igual que en otros idiomas, existen oraciones afirmativas, existen oraciones negativas. En esta lección nos vamos a centrar en las oraciones afirmativas. Así como tenemos entonces, Ich heiße Mónica, Ich heiße Nicolás. Ich representa el sujeto, heiße el verbo, Mónica viene a ser el complemento. Para que se vayan familiarizando, porque esto también lo vamos a ver más adelante y van a ver que es muy fácil de entender, pero para que lo vayan relacionando, para que se vayan familiarizando, los verbos en el alemán siempre se conjugan de acuerdo al sujeto, es decir, el heiße, que es el verbo en la oración, puede cambiar de acuerdo de quién estemos hablando, en este caso, ich heiße. Pero puede cambiar si estuviéramos hablando de él, si estuviéramos hablando de ella, si estuviéramos hablando de ustedes, si estuviéramos hablando de tú, si estuviéramos hablando de nosotros. Regla gramatical 1 en relación con la estructura de la oración. Casi siempre el verbo ocupa la segunda posición en la oración. Como podemos verlo acá, Ich heiße Mónica está en la segunda posición. Y el sujeto se posicionará a su derecha o a su izquierda. En el primer ejemplo está posicionado a la izquierda, ich. Acá tenemos otro ejemplo. Heute, EU suena como hoy. Heute bin, verbo ser o estar en alemán. Heute bin ich in Berlin. Hoy estoy yo en Berlín. Se cumple la regla gramatical número 1
donde el verbo se mantiene casi siempre en segunda posición y el sujeto puede estar a su derecha o a su izquierda. Eso en cuanto a las oraciones afirmativas. Ahora veamos la estructura de una pregunta. Las preguntas siempre inician con W. En este caso, las V-Fragen, como en inglés se conoce las W question, why, when, what. Acá las conocemos como V, porque la W en alemán suena como V. V-Fragen, con la R gutural, V-Fragen. Frag es pregunta. Fragen, preguntas en plural. Preguntas con W. Y es ahí donde encontramos el woher, el wann, el warum, el wie y las demás. Entonces la estructura para estas preguntas va a ser que siempre inicia con la W, el V-Fragen. Por este caso tenemos el ejemplo woher. Luego le sigue el verbo, que estará conjugado de acuerdo a quién, al sujeto. Siempre el verbo va a estar conjugado de acuerdo al sujeto. En la segunda posición entonces estaría el verbo y luego vendría el sujeto. Woher kommst du? Woher kommst du? Befragen, el verbo y el sujeto. A excepción de cuando sea una pregunta de sí o no. Y estas son las excepciones, las preguntas de sí o no, donde la regla gramatical número 3 nos dice que las preguntas de sí o no inician con el verbo, y una vez más, el verbo conjugado de acuerdo al sujeto. Haben Sie Kinder? ¿Tiene usted hijos? Sind Sie verheiratet? ¿Está usted casada? ¿Está usted casado? Spielen Sie Fußball? ¿Spielen Sie Fußball? ¿Juega usted fútbol? Tenemos el verbo conjugado, verbo conjugado, verbo conjugado. Tenemos el sujeto y el complemento. Haben Sie Zeit? ¿Tiene usted tiempo? Haben Sie Zeit? ¿Tiene usted tiempo? Verbo, sujeto, complemento. Por último, acá les he traído estos dos cuadritos donde van a poder observar las Befragen, las preguntas con W, la de la izquierda. Creo que ya las hemos visto en las lecciones pasadas, quizás las de la derecha sí van a ser algo nuevas para ustedes. Sin embargo, repitiéndolas un par de veces al día, van a ver que con el tiempo se las va a ir memorizando. Was, ¿qué? Wo, ¿dónde? Wohin, ¿a dónde? Woher, ¿de dónde? Welche, ¿cuál? Wie, la I y la E suena como I. Wie, ¿cómo? Asimismo, I, E. Y la B, que suena como F. Entonces sería wie viel, ¿cuánto? Luego tenemos dos sinónimos, el wieso y el warum, que ambos significan ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? El warum se utiliza en un contexto más formal, por ejemplo en textos, en trabajo, en áreas académicas. El wieso es mucho más coloquial, en el habla del día a día y es quizás un poco más enfático emocionalmente para demostrar quizás sorpresa. ¿Por qué estás triste? Wieso. Luego tenemos el wer, quién. Y por último el wann.
cuándo. De esta manera entonces concluimos con la lección número 9. Me gustaría una vez más recalcarles que por favor practiquen la escritura, practiquen la fonética, practiquen el habla, la escucha, la lectura. Acuérdense que aprender un idioma no es una cuestión de velocidad, sino una cuestión de paciencia, de perseverancia, de constancia. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, espero verlos pronto abordando otro tema de interés.